Bien, entonces, sobre la primera forma fundamental, que entonces recordemos de qué se trata la primera forma fundamental. Tenemos una superficie, tenemos un punto, tenemos el plano tangente sobre ese punto y sobre los vectores de este plano tangente definimos un producto interno, que en realidad es el producto interno usual de R3. Entonces, si nosotros tenemos un B y un W, B y W en el plano tangente, entonces nuestro producto interno es el usual dentro de R3. ¿Sí? Llamamos primera forma fundamental, entonces, a la forma cuadrática asociada al producto interno. ¿Sí? Cuando uno tiene una forma bilineal, como es un producto interno y repetimos en las dos variables repetimos el mismo elemento, entonces esto es una forma cuadrática. A la que llamamos primera forma fundamental. Asociado entonces tenemos la norma, asociado a una forma cuadrática tenemos la norma que es calcular la raíz cuadrada. Y entonces, a partir de entonces el producto interno tenemos una forma cuadrática y también tenemos una norma. Nosotros no lo vamos a usar, pero es interesante que en general cuando nosotros tenemos una forma cuadrática, llamémosla Q, nosotros, que puede venir incluso de una norma, simplemente elevando al cuadrado, nosotros podemos rescatar el producto interno, la forma bilineal asociada a esta forma cuadrática. ¿Cómo? De la siguiente manera. A partir de algo que se llama identidad de polarización. Se define entonces B por W igual a un cuarto de Q de B más W menos Q de B menos W. Entonces, esta identidad de polarización permite, a partir de la forma cuadrática o de la norma, rescatar un producto interno. ¿Sí? Entonces, son cosas que van y vienen. Nosotros no vamos a... no creo que utilicemos para nada esto, pero la identidad de polarización es algo que puede ser muy útil en determinadas circunstancias. Bien, entonces ya vimos que tener definido un producto interno sobre los planos tangentes nos permite hablar de longitud de curvas. ¿Sí? La idea, entonces ya la vimos, al final la longitud de las curvas dentro de la superficie coinciden con las longitudes de las curvas dentro de R3. Pero lo interesante es pensar que nosotros estamos atrapados en la superficie, o sea, somos personas bidimensionales que estamos dentro de la superficie y ahora todo lo que hagamos lo tenemos que hacer a partir de los datos que tenemos de estar dentro de la superficie. ¿Sí? Entonces no existe nada fuera de la superficie. Entonces, ¿cómo podemos definir ahora una distancia dentro de la superficie? A partir de tener la longitud de las curvas. Nosotros, si pudiéramos salirnos de nuestro mundo, bueno, una distancia es la distancia euclídea dentro de R3, estos son puntos de R3, está en una distancia. Bueno, eso justamente no lo podemos hacer y tampoco nos interesa, porque nos interesa algo que represente la distancia del hombrecito que está atrapado en la superficie. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros tenemos una cantidad de curvas continuas
infinitas, y a algunas de estas se le va a poder calcular la longitud, ¿sí? Infinitas digo que una cantidad infinita que una un punto P con un punto Q. Entonces la distancia dentro de la superficie entre P y Q, ¿cómo la podemos definir? ¿Sí? Está bueno acá también pausar para uno intentar tener su propia definición. La idea es involucrar las longitudes de todas las curvas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, acá vamos a trabajar con las longitudes de todas las alfa, tal que alfa está incluida dentro de la superficie, alfa es continua, y empieza en P y termina en Q, ¿sí? Empezamos el 0, terminamos un 1, es indistinto, se podría poner acá cosas variables, pero así está práctico. ¿Sí? Entonces, a ver, esto es un conjunto, así que no es un número, ¿m? Así que difícilmente esto va a ser igual. Pero ¿qué hacemos entonces con este conjunto, que son el conjunto de todas las longitudes que tenemos sobre todas las longitudes de todas las curvas que los unen? ¿Cuál va a ser la distancia? La intuición nos dice que es el mínimo de todo esto, o sea, el camino más corto. ¿Mm? Entonces, habitualmente lo que se propone acá es poner el mínimo. ¿Mm? Hablar del mínimo de las longitudes de todas las curvas. Pero enseguida podemos proponer un ejemplo que por ejemplo tenemos la esfera sin el polo norte y pongamos dos puntos aquí que estén sobre el mismo, o si quieres sobre meridianos opuestos, ¿sí? Es el polo norte y tenemos dos puntos acá. Entonces, ¿cuál es la recta la curva que menor longitud tiene? Seguro que no es esta. Seguro que no es esta que viene por el otro lado, que es larguísima. Esta se le empieza a parecer un poco más. Este se le empieza a parecer un poco más. Esta se le empieza a parecer un poco más. Si nosotros tuviéramos el punto N, directamente lo que haríamos es unirlo por una curva recta, que después vamos a decir geodésica cuando definamos de qué se trata, y ya diríamos, esta es la curva de longitud mínima. Pero acá no existe curva de longitud mínima. Entonces no podemos hablar de un mínimo, pero sí de lo que podemos hablar es de un ínfimo. Estas longitudes son siempre mayores que 0, entonces existe el ínfimo de este conjunto siempre y cuando el P y Q realmente se puedan conectar con algo continuo, ¿no? Si nosotros tenemos una superficie con dos componentes conexas, digamos dos componentes que están desconectadas, entonces no existe la forma de medir la distancia entre ellas. Bien, entonces por ejemplo esto sería la distancia, una definición de distancia para los seres que viven dentro de la superficie y no se pueden escapar. Bueno, entonces, también nos podemos utilizar la forma fundamental para definir ángulo entre curvas. ¿Sí? Nosotros estamos en la superficie y de repente tenemos dos curvas y queremos de alguna manera decir cuál es el ángulo. Entonces, bueno, en el punto donde se cortan podemos considerar el plano tangente y podemos considerar los vectores tangentes a dichas curvas, ¿sí? O sea, un alfa' y un beta'.
Bueno, ¿y cuál va a ser el ángulo asociado a este? ¿Cuál va a ser el ángulo que definen estas dos cosas? Bueno, como se hace habitualmente cuando hay un producto interno, el producto interno define los ángulos, ¿no es cierto? Recordemos cómo se hacía. Entonces tengo alfa prima y beta prima, el ángulo, mejor dicho, o si quieren directamente el coseno del ángulo tita entre ellos, entre alfa prima y beta prima, es el producto de alfa prima con beta prima dividido la norma de ambos, ¿sí? Así es como se define en general, a partir de un producto interno y su norma asociada, el ángulo. En este caso le vamos a poner sub P a todo, recordando que estamos con el producto interno usual, pero limitado a la superficie. No está de más notar que justamente alfa prima y beta prima van a estar en el plano tangente a la superficie, justamente por la definición de lo que son los vectores tangentes. Entonces ya hablamos de longitudes, hablamos de distancias, hablamos de ángulos. También después vamos a hablar de áreas. Un producto interno entonces permite, sobre una superficie, permite definir un área. Y en realidad, bueno, si estuviéramos en variedades de más dimensiones, también podríamos definir volúmenes y cualquier otra cosa. Pero acá, como solamente nos movemos en superficies, no tendría sentido hablar de lo que es un volumen. Bien, entonces, podemos ya empezar a pensar en las coordenadas, ¿sí? La primera forma fundamental en coordenadas. Vamos a dejarlo para el próximo video.